Este es nuestro modelo de protocolo de investigación o anteproyecto de investigación. Es un formato que simplemente hay que ir completando las partes faltantes, reemplazando ciertos elementos. Acá tenemos el logo de la universidad, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Universitario de Itapúa. Ese vamos a reemplazar por Unidad Académica de María Auxiliadora. Facultad, dependiendo un poco de la carrera de ustedes, vamos a completar. Carrera, vamos a poner ahí en vez de los 3 puntitos, diplomado en metodología de la investigación científica. Anteproyecto de investigación pueden dejar así o cambiar por protocolo de investigación. El título van a borrar donde dice avances tecnológicos en organización y planificación y van a escribir el título de su investigación. El título de la investigación no debe ser muy largo, un máximo de 30 palabras, y debe ser coherente o consecuente con la formulación del problema y el objetivo general. Prácticamente se escribe con los mismos términos. El nombre del docente, autores, en este caso un solo autor, entonces reemplazamos estudiante e investigador por el nombre de ustedes y borran lo que sobra, María Auxiliadora Paraguay 2020. Luego en la segunda página dice propuesta de anteproyecto de investigación, nombre del proyecto, van a borrar esto que dice 30 palabras como máximo y acá van a escribir el nombre del proyecto y esto también van a borrar donde dice 30 palabras como máximo. Responsable del proyecto, van a escribir su nombre y borrar lo que sobre. Área de la propuesta, disciplina científico-tecnológico relacionada al proyecto. Aquí van a desmarcar ciencias sociales si no corresponden y van a marcar otra área que corresponda. En nuestro caso casi todos son ciencias sociales y ciencias agropecuarias. Y con esto se completan todos los datos principales. Luego, en la tercera página tenemos la tabla de contenido. Esta tabla de contenido está programado o preparado como para actualizarse solo. Es decir, nosotros no vamos a tocar esto luego de haber elaborado todo el protocolo. Hacemos clic con el botón derecho sobre la tabla, más o menos sobre una de estas líneas puede ser, y hacemos actualizar tabla y automáticamente va a actualizar con todos los títulos y los números de página. Acá tenemos una carta pedido de aprobación de proyecto, que es una formalidad que se cumple casi en todas las universidades, en todas las facultades. También cuando el proyecto o protocolo se presenta a un organismo para financiación, tales como CONACYT, siempre hay una nota solicitando la aprobación. En este caso vamos a reemplazar la palabra encarnación por María Auxiliadora y vamos a poner aquí los datos de nuestra coordinadora, la abogada Lucía Portillo Santa Cruz. Acá nos dirigimos, en este caso vamos a realizar los ajustes para que quede me dirijo a usted y por su intermedio a quienes corresponda, etc. El proyecto de investigación científica vamos a borrar y o proyecto de extensión universitaria denominado acá el nombre y vamos a borrar desde acá, desde donde dice dando cumplimiento hasta alcance. El tema seleccionado se encuentra enmarcado en las líneas de investigación de este párrafo también vamos a borrar para que la nota quede con sentido, tenga sentido, ¿verdad? Van a borrar, acá hay espacio para 2 responsables del proyecto, van a borrar uno, de modo que se le quede uno solo, profesor orientador, van a poner el nombre del docente, en este caso, que soy yo. En el marco introductorio se incluyen los siguientes componentes. Entre marco introductorio y planteamiento del problema, en este espacio no se escribe nada, ¿sí? Marco introductorio es un título grande que se subdivide en estos elementos y son estos elementos lo que vamos a escribir. En primer lugar, el planteamiento del problema. En el video correspondiente están las orientaciones para redactar el planteamiento del problema. Quiero agregarle acá algunas cuestiones que en común se encontraron en varios proyectos, en varias propuestas. Por ejemplo, si uno de los errores es que no explican qué es lo que van a investigar, ¿sí? Si yo voy a investigar, no sé, estrategias de evaluación, entonces tengo que en el planteamiento del problema decir qué son las estrategias de evaluación, cómo se usa, etc. O sea, un componente teórico.
El orden no importa, ¿verdad? Otro error, aparte del problema, o sea, del componente teórico, se tiene que hablar del contexto específico donde vamos a investigar. Entonces, yo voy a investigar las estrategias de evaluación, o sea, vamos a dedicarle, por ejemplo, dos párrafos a hablar de las estrategias de evaluación. Un primer párrafo, las estrategias de evaluación son esto, ¿verdad? Un segundo párrafo puedo decir cuáles, por ejemplo, citar si hay alguna clasificación, etc. Entonces, 2 párrafos. Un tercer párrafo puedo hablar de la institución educativa específica donde yo voy a investigar. Vamos a suponer, en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción se observa tal cosa, y se explica lo relacionado al tema que estoy proponiendo, es decir, lo relacionado a las estrategias de evaluación. E indico si hay o existe alguna posible dificultad de modo que pueda ser investigado, ¿sí? Esa posible dificultad no tiene que ser necesariamente un problema práctico, sino que tiene que ser un problema de conocimiento, algo que no se sepa con claridad. Otra cosa que encontré en más de una propuesta es que se adelanta ya conclusiones a partir de opiniones personales. Y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando planteamos un problema, estamos indicando la necesidad de conocer mejor algo, ¿verdad? Entonces no podemos todavía adelantar conclusiones contundentes, no podemos asegurar. Podemos indicar sospechas, indicar indicios o demostrar que no se sabe o indicar que no se sabe, pero no todavía demostrar nada, ¿sí? Otro problema que encontré es que en el planteamiento del problema, por ejemplo, ponen el objetivo de la investigación es, y no, los objetivos tienen su lugar y su espacio y no necesitan repetirse en el planteamiento del problema. Otro aspecto a mejorar que encontré fue que en el planteamiento del problema incluyen elementos que están mejor en la justificación y viceversa, por cierto, ¿verdad? Muchas personas en la justificación escribieron textos que están mejor en el planteamiento. Plantear el problema es describir la situación, el contexto en el que indica lo que vamos a investigar, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema es esa explicación que permite luego formular la pregunta general, que es la pregunta principal o la pregunta central de la investigación. Justificar la investigación es decir por qué y para qué será útil. Hay una guía de preguntas que compartí en los primeros videos que se suelen responder para redactar la justificación. Luego del planteamiento del problema están las preguntas específicas de la investigación. Las preguntas específicas de la investigación se derivan o son un desglose de la pregunta central. Un error muy común que por suerte acá prácticamente no hubo mucho en las propuestas que entregaron, es que se plantean preguntas específicas que no forman parte de la pregunta central. O sea, planteamos una pregunta central y luego suele ocurrir con nuestros alumnos que plantean preguntas específicas que no se encuadran dentro de esa pregunta central. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Y hay que leer porque es una cuestión teórica, es un problema de comprensión teórico de lo que estamos planteando. Bueno, los objetivos, no hubo errores en este sentido, todos derivaron sus objetivos directamente de sus preguntas, eso es un acierto. Por si acaso vuelvo a repetir, el objetivo general se deriva directamente de la pregunta general. Los objetivos específicos se derivan directamente de las preguntas específicas. Simplemente eliminamos la partícula interrogativa y el signo de interrogación y reemplazamos por un verbo que indica conocimiento. La justificación, ya les dije, lo más común que he encontrado ahora es que en el planteamiento del problema escriben textos que van a estar mejor como justificación y en la justificación escriben textos que están mejor dentro del planteamiento del problema. A todos les indiqué o les estoy indicando esos párrafos que quedarán mejor en la sección que corresponda.
Una recomendación no muy importante, pero estilística, que a veces ayuda a que la lectura de un trabajo de investigación hasta sea más agradable, si quieren, es que los párrafos no sean ni muy cortos ni muy largos. Un párrafo debería tener un mínimo de 5 renglones y un máximo de 10. Por supuesto, sin perder la unidad temática. Es decir, cada párrafo siempre habla de un tema o subtema o una parte específica del tema que estamos tratando. Para más adelante verá otro aspecto también que suele ocurrir con nuestros alumnos, es que le ponen un título a párrafos de 3 renglones, cosa que no amerita, ¿verdad? Respecto a la delimitación siempre es importante, ¿sí? Y hay que hacer esa limitación espacial, es decir, hablar del lugar geográfico donde se realizará la investigación. No importa si la investigación es en administración, en agronomía, en salud, etc. ¿Por qué? Porque el contexto o la geografía donde se realiza la investigación le da contexto a la investigación y muchas veces incide en los resultados. Al igual que la delimitación temática, decir cuánto tiempo va a llevar de qué meses a qué meses, ¿sí? La delimitación temporal, quiero decir. Y la delimitación temática, mencionar claramente qué temas se van a desarrollar y qué temas afines o que pueden prestarse a confusión no se van a desarrollar. Y por supuesto, explicar el porqué. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, realizar una investigación. Vamos a suponer algo que no es de ninguno de nosotros. No es lo mismo hacer una investigación acerca de la depresión unos días antes de Navidad que hacerlo a principio de primavera, por ejemplo, ¿verdad? Parece una cuestión ridícula, pero el clima, por ejemplo, influye en nuestro estado de ánimo. No es lo mismo hacer un estudio de las ofertas de pan dulce en diciembre, de pan dulce de Navidad, que hacer las ofertas de pan dulce en, no sé, en junio. Son dos épocas diferentes. No es lo mismo hacer un estudio sobre cultivo de tomate en los meses de mayo que hacerlo en los meses de septiembre-octubre, ¿sí? Es una época diferente. No es lo mismo hacer un estudio sobre cultivo del tomate en el Chaco que en el departamento de Itapúa, ¿sí? Son cuestiones diferentes. Por eso la delimitación es importante. Hay que recordar que una de las características de la investigación, de toda investigación, es la replicabilidad. Y para que sea replicable, la persona que quiera hacerlo debe conocer hasta el último detalle las condiciones en que se realizó la investigación. El otro componente es el marco teórico. Del marco teórico nosotros elaboramos 3 cosas, ¿verdad? Está el video correspondiente para repasar. Aquí brevemente nomás voy a decir que no vamos a desarrollar todavía en este protocolo el marco teórico, ningún aspecto del marco teórico. Lo que nosotros vamos a hacer es la presentación de los materiales bibliográficos que identificamos, la elaboración del esquema tentativo, títulos, subtítulos en base a los objetivos y la presentación de la lista de conceptos que incluiríamos en nuestro marco conceptual en caso de desarrollar la investigación. Por lo tanto, esta sección tendría aproximadamente 2 páginas nomás. Yo sé que en muchas universidades y facultades ya piden en el anteproyecto que se desarrolle el marco teórico. Personalmente considero eso casi como una pérdida de tiempo en muchos casos. ¿Por qué? Porque a veces el alumno cambia de tema por el camino, para mejor o para peor, pero cambia, ¿verdad? Entonces, habrá trabajado de balde por un marco teórico en el anteproyecto. Eso no significa que no haya que leer, hay que leer y mucho. Cuanto más y mejor se lea durante la elaboración del anteproyecto o del protocolo, ese anteproyecto o protocolo más exacto va a ser y más preciso va a ser. En el siguiente punto debemos realizar la definición operacional de las variables. Para la gente que plantea hipótesis, este es un lugar donde poner hipótesis. Y a mí me gusta que se ponga de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí vemos de una sola vez prácticamente todo lo principal o lo esencial del trabajo de investigación. Entonces pueden poner acá tema, pregunta general, la que está planteada al principio, objetivo general, y luego ponen
las hipótesis. La hipótesis o las hipótesis según correspondan, ¿sí? Entonces, y a partir dentro del cuadro ponemos la pregunta específica de acuerdo a los modelos que les pasé en el objetivo, en el video correspondiente, ¿verdad? Ahora, dimensiones pueden eliminarlo cuando las variables son muy simples o muy sencillas y dejar solo indicadores. Por ejemplo, si mi variable es temperatura, prácticamente no tiene dimensiones, no hay en qué dividir, entonces simplemente van los indicadores. Si mi variable es, creo que le hablaba del clima institucional como ejemplo, entonces ahí sí hay varias dimensiones. El clima institucional tiene distintas dimensiones y cada dimensión tiene sus indicadores nuevamente. Observen el video correspondiente para poder realizar bien esto, corregir aquellos que ya hicieron. El siguiente punto es el marco metodológico. Este ejemplo que aquí se presenta es un ejemplo que puede sufrir modificaciones, ¿sí? Ahora, hay ciertas cuestiones que deben respetarse siempre. Y esos son, primero y antes que nada, el diseño de la investigación. Y hay que mencionar si el diseño va a ser un diseño experimental o no experimental, en primer lugar. Y en caso de que sea experimental o no experimental, este es el lugar donde se explica por qué el trabajo va a ser experimental o no experimental. No consiste en definir acá el diseño experimental es cuando se realiza manipulación de las variables. No, no es poner las definiciones. En teoría, la persona que lee o evalúa una propuesta de investigación sabe esas cosas, conoce esas cosas. Si vos le escribís que es no experimental, no necesita que vos le expliques qué significa no experimental, sino lo que hay que explicar acá es por qué nuestro trabajo va a ser experimental o qué características del diseño experimental va a reunir el trabajo. En cuanto a tipo de investigación, aquí debió haber decidido tipo de investigación según el nivel de conocimiento esperado. Entonces, eliminamos esto, ¿sí? Y según el nivel de conocimiento esperado, una investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Algunas bibliografías vuelven a desarrollar o subdesarrollar cada uno de esos tipos en distintos subtipos nuevamente. En ese caso, hay que explicar siempre, ¿sí? Siguiendo la clasificación de qué autor vamos a utilizar. Pero repito, no hay que definir acá, no debemos poner la investigación será descriptiva, punto seguido. La investigación descriptiva investiga las variables, no. Hay que explicar por qué este trabajo específico es descriptivo. Bien. Otro punto es población y muestra. Presentar la población, la muestra y los procedimientos de muestreo con el mayor detalle posible. Igual que los instrumentos y técnicas de recolección de datos, dependiendo un poco de la ciencia, en agronomía, por ejemplo, se usa materiales y métodos, que viene siendo más o menos lo mismo. En algunas universidades, en las tesis de ciencias humanas también ponen como subtítulo materiales y métodos. Cuando hablamos de materiales y métodos, nos referimos a los instrumentos y a las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son los procedimientos que utilizamos para recopilar la información. Por ejemplo, una encuesta es una técnica de recolección de datos. A la hora de presentar eso hay que describir muy bien qué tipo de encuesta se va a utilizar, cuántas preguntas va a tener, si usamos una escala Likert, por qué usamos escala Likert, etc. ¿sí? Y los instrumentos, aquellos elementos materiales o concretos que utilizamos para aplicar nuestra técnica de recolección de datos. Por ejemplo, si usamos la técnica de la encuesta, podemos usar como instrumento unas hojas impresas o podemos utilizar Google Forms o Microsoft Forms o hay otros de Monkey Forms, no sé qué he visto la pasada uno, que son instrumentos para aplicar la técnica de la encuesta. ¿Sí? En el caso de un diseño experimental, acá es donde tenemos que explicar aquellos materiales, qué tipo de materiales,
Si vamos a utilizar, no sé, un microscopio, hay que tratar de describir qué tipo de microscopio es, etc. Inclusive en algunos lugares exigen hasta la marca y la última fecha de revisión si son instrumentos de medición. Por ejemplo, hasta piden la última fecha en que el instrumento fue calibrado, etc. Entonces, no hay que escatimar esfuerzos en agregar detalles al describir los instrumentos y las técnicas de recolección de datos. Bueno, acá se describe qué vamos a usar y cuáles son las características de esas técnicas e instrumentos. Luego viene el procedimiento de aplicación de instrumentos, es decir, cómo vamos a recolectar la información. Acá decimos la técnica, los instrumentos, acá cómo. Si vamos a utilizar encuestas, siguiendo con el ejemplo de la encuesta, entonces, ¿cómo vamos a aplicar? ¿Quién va a aplicar? El tesista, el investigador, va a llevar las hojas de la encuesta, el tesista va a publicar. Si usamos Google Form, por ejemplo, el tesista va a publicar el enlace en grupos de WhatsApp, va a publicar en Facebook, va a tener la lista de personas encuestadas de antemano, por ejemplo, se le va a enviar ese enlace a través del grupo de WhatsApp, se le va a enviar por mensaje privado. Entonces, hay que explicar detalladamente cómo se va a aplicar los instrumentos de recolección de datos. Bien. Luego está el marco analítico. Y el marco analítico tiene dos componentes. En primer lugar, la presentación de los resultados. Y en segundo lugar, los análisis de los datos, ¿sí? En la presentación de los resultados, realizamos la presentación de las estadísticas procesadas. Si son estadísticas descriptivas, ponemos las variables, ponemos frecuencias, ponemos frecuencia absoluta, ponemos porcentajes, ponemos resultados de cálculo, ponemos, ¿cómo se dice?, niveles de validez, de correlación, etc. Entonces, presentamos esos resultados. ¿Qué es lo que escribimos en el protocolo? En el protocolo nosotros decimos cómo vamos a presentar los resultados luego de la aplicación de los instrumentos. Recuerden que estamos en la etapa de protocolo, nuestros instrumentos todavía no hemos aplicado, sin embargo ya estamos pensando o debemos pensar cómo vamos a presentar los resultados, ¿sí? Entonces hacemos una descripción. Se van a elaborar tablas, se van a elaborar gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos serán de tal tipo. ¿Por qué? Eso también hay que tener en cuenta. Muchas veces se asigna nomás, es mejor o se decide sin criterio el tipo de gráfico que se va a utilizar, por ejemplo, en la presentación de los resultados, ¿verdad? Y, por ejemplo, un gráfico circular no es aplicable a todo tipo de variables, a todo tipo de datos. Tiene su objeto y su para qué. Un histograma, por ejemplo, sirve para cierto tipo de variables. No se puede usar porque es más lindo nomás o porque es más colorido ni nada por el estilo, sino que tiene su función propiamente dicha. En todo caso, hay que explicar qué tipo de gráfico se va a utilizar y cómo se van a utilizar y por qué. Luego viene el análisis de los datos. El análisis de los datos consiste en sacarle significado, en interpretar esos datos que hemos presentado arriba, ¿sí? ¿Qué significa que el 90% de los alumnos diga que no tuvo acceso a computadoras durante la pandemia, por ejemplo? El 90% no tuvo datos, no tuvo acceso, es un dato frío. La interpretación que yo haga, eso va a formar parte del análisis. En el análisis también contrastamos los resultados con el marco teórico, contrastamos los resultados con los antecedentes, hacemos discusión de los resultados de las distintas investigaciones entre sí. Entonces, acá no ponemos todavía nada porque en el anteproyecto no hemos ejecutado todavía la investigación, pero sí podemos decir cómo vamos a realizar ese análisis de datos. Generalmente se escribe, por ejemplo, que el análisis de datos se va a realizar. Muchas veces se usan técnicas estadísticas, de los que lastimosamente estamos un poco cortos acá, ¿verdad? Pero que se mencionan acá qué tipos de estadísticas se van a hacer, cómo se va a investigar, con qué antecedentes. Se dice, por ejemplo, que se van a comparar con los antecedentes existentes, etcétera, ¿sí? Y por último,
Conclusión. Se debe indicar cómo se va a organizar la conclusión del trabajo, qué se va a incluir dentro de la conclusión. En la conclusión que se incluyen los resultados principales. Generalmente se pone, por ejemplo, en la conclusión se va a responder a la pregunta general del trabajo, que se van a organizar de acuerdo a los objetivos específicos. La conclusión de un trabajo de investigación se redacta muy fácilmente cuando uno, por ejemplo, le dedica un párrafo a responder cada pregunta específica y luego al final le dedicamos 1 o 2 párrafos a contestar a la pregunta general de la investigación. Esas preguntas formuladas son las que se responden en la conclusión. Luego se pueden agregar o incluir algunos otros datos o ideas o reflexiones que no se hayan preguntado al principio, pero que son relevantes y que se encontraron a partir de los resultados de la discusión del trabajo. Luego está el cronograma de actividades y el plan general de trabajo. Este cronograma de actividades es un ejemplo que ustedes pueden modificarlo como ustedes quieran. Pueden cambiar las actividades principales, como sea, tiene que ser lo más analítico posible, realista. Pueden cambiar los meses, pueden cambiar las semanas, realizar todos los cambios que quieran, ¿sí? Y por último, se encuentra en el presupuesto tentativo de la investigación. Este es un ejemplo de cómo se puede plantear. Hay otros ejemplos de en Internet también. En nuestro caso no importa qué modelo de presupuesto utilizamos, sin embargo, quiero destacar un poco que muchas veces las instituciones o los organismos financiadores tienen sus propios modelos de presupuesto. De hecho, suelen tener sus propios modelos de, ¿cómo se dice?, de anteproyecto o de protocolo. Sin embargo, el presupuesto suele ser una de las partes más delicadas porque luego hay que rendir cuenta de lo ejecutado, ¿verdad? Y luego la lista de referencias de acuerdo a normas APA, que coincidirá en nuestro caso con las citas que realicemos en el planteamiento y en otras partes, y en la descripción de materiales bibliográficos que vamos a utilizar. Estas citas están preparadas nuevamente para realizarse automáticamente, o sea, hay que actualizar la tabla. Ya después con el siguiente módulo vamos a practicar cómo realizar las fichas correspondientes para que la lista de referencias aparezca o se diseñe solo. Bien, estos son en línea general